El otro día hablábamos, Rocío, de este tema de las guardias de 24 horas. Sí. O sea, ¿esto también te afecta a ti, por ejemplo? ¿Tú tienes guardias de 24 horas? Sí, ¿Sí? sí, sí, los ginecólogos También, ¿no? tenemos muchas guardias de muchas horas. Vale. Las guardias de 24 horas son, bueno, esto es muy gracioso porque yo me di cuenta cuando empezamos la asociación hace unos años que la mayoría de gente no sabía que los médicos estábamos 24 horas despiertos. Hay un concepto que para nosotros es el cáncer del médico, que solo afecta al médico, no afecta al resto de sanitarios, que es que la gente, bueno, el gobierno lo ha descrito como estar como a la expectativa de trabajo. Ellos se piensan que durante las horas de guardia los Estás médicos parado, Que quieto. estáis estamos esperando, ¿no? solo para lo urgente. Y esto es una mentira como una catedral que llevamos años tragando. Razón por la cual, curiosamente, todas esas horas de guardia, que son 17 horas entre semana y 24 seguidas los fines de semana, no se pagan como horas extraordinarias que serían, ¿no? Porque son horas no ordinarias, sino que se pagan menos que la hora normal. Y son horas que tienen muchísima más carga. Son horas... ¿Las horas extras se pagan a menos que la hora normal? Correcto, las horas de guardia se pagan a menos porque según el gobierno estamos solo a la expectativa de trabajo. El otro día lo explicaba muy bien nuestro compañero Samuel. La escena es muy sencilla, es una escena de una máquina de café a las 5 de la madrugada, cesárea urgente de un gemelar, desprendimiento de placenta, madre medio chocada, todo fatal. Hay 5 personas tomándose un café mientras pues no sé, estamos ahí recopilando material para el quirófano o lo que sea, y está el celador, el auxiliar de enfermería, el enfermero, la matrona y el ginecólogo. 4 de esas personas están cobrando como si estuvieran trabajando y una de ellas no. Y una de ellas, curiosamente, es la persona que más responsabilidad tiene en esa situación, que somos nosotros. Esto es así desde hace años. Y además esas horas de guardia, curiosamente, no nos cotizan como tiempo trabajado. Es decir, no se considera tiempo trabajado. De forma que nosotros nos tenemos que jubilar muy tarde. Son horas que además son obligatorias. O sea, el gobierno puede decir misa, pero esto es obligatorio para todos los médicos, a no ser que tengas una justificación que es complicada justificarla, pues alguna migraña, alguna enfermedad muy grave. Sí. Entonces las guardias son muchas horas despiertos en los que nuestro cerebro al final pues no piensa igual a las 5 de la madrugada. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo afecta esto a tu trabajo? A mí, y lo digo abiertamente en radio, me ha afectado. O sea, yo he estado en una cesárea por una placenta previa sangrando a la bestia, una mamá muy, muy grave, y yo he ido más despacio de lo que debería haber ido. A las 5:45 de madrugada llevaba 23 horas sin dormir, no habíamos cenado porque no había dado tiempo y no había ido al baño desde las 3 de la tarde y no había bebido en todo el día. Entonces, claro, mi cabeza en ese momento pues no pensaba tan rápido, ¿no? Como lo hace a las 3 de la tarde o a las 3 de... O cuando llevas 6 horas trabajando. Correcto. Y no 23. Pero esta información a los gobernantes pues les da completamente igual, porque esto ya lo hemos transmitido muchas veces. Porque realmente les da igual la salud del ciudadano. O sea, es algo que no les importa. Y la vuestra. O sea, no, la nuestra, por supuesto. Pero es verdad que esto afecta a mucha gente. Correcto, porque claro, en el termino momento de en el que entender. repercute sobre la ciudadanía, pues Claro. yo esperaba que tuvieran un poquito más de respuesta, pero parece ser que no somos lo suficientemente importantes. ¿Por qué es fundamental la educación sexual, Rocío? Bueno, claro, esto es un tema que puede estar aquí una semana. La educación sexual afecta a todo el mundo. El error es que se creen que afecta a las niñas adolescentes, pero afecta a toda la población, porque va más allá de contraer el SIDA o de contagiarse de una sífilis, que por supuesto pues es un marrón, hablando mal para la paciente en cuestión. Va más allá porque afecta a la economía del sistema sanitario, que implica un gasto altísimo, a la psicología de la mujer, a la psicología de la pareja, al bienestar de cualquiera de los implicados, y porque hay mucho mito en la salud sexual, y creo que esto es un tema que en el colegio no se estaba abarcando de la forma correcta. No hay información sobre endometriosis, sobre ITS, sobre métodos anticonceptivos, sobre el aborto. Es todo un poco oscuro. Nadie sabe muy bien qué es y no saben tampoco cómo preguntarlo. Sí. Entonces esto habría que profundizar. ¿Y qué piensas de que haya madres o padres que digan, no, es que en el colegio no vayáis a enseñar este tipo de cosas a los niños? Cada uno es libre. Yo te pregunto tu opinión personal, Rocío. Claro, a ver, como ginecóloga creo que hay que dar una dosis de información acorde a la edad. Evidentemente, no me parece bien pues que se dé cierta información a lo mejor muy explícita a niños muy pequeños. Y esto lo respeto porque los padres son los padres y al final ellos tienen la última palabra y ahí no voy a entrar.
pero sí que es conveniente que a ciertas edades donde las niñas y niños ya empiezan a tener relaciones sexuales de cualquier tipo, sepan realmente los riesgos que entraña y por qué tu compañera hoy está doblada encima de la mesa mientras estás haciendo el examen de conocimiento del medio porque está O no puede hacer educación física, que eso es una o cosa... no puede hacer clases de educación física, no está fingiendo, es que realmente está rabiando de dolor. Y entonces, o por qué tienes que poner un preservativo, o por qué tienes que, pues no lo sé, millones de temas, claro. O sea, la regla incapacitante es un hecho. Quiero decir, hay gente que ha dicho, no, bueno, al final es un dolor que se... O sea, la regla te puede incapacitar en algunos casos. Te puede sincopar completamente. Y esto es así en muchos casos por una endometriosis, que es una enfermedad que, bueno, pues que gracias a todos nosotros se le está dando cada vez más voz, pero es una enfermedad que hace 20, 30 años era la típica enfermedad que el ginecólogo te decía, nada, es que le duele mucho las reglas. Un ibuprofeno, Un ibuprofeno ya, calorcito y a correr. Un ibuprofeno y para adelante. Como nos gusta hablar de un tema desde todos los puntos de vista, nos acompaña ahora Emma Cossens, que sufre de endometriosis. Hola Emma, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bienvenida. ¿Cómo es el día a día de una persona que tiene endometriosis? Pues depende también del periodo, porque yo hasta hace poco estuve con el DIU Mirena y tuve casi 4 años en el que estaba muy bien, no tenía dolores casi, pero luego hace unos meses empecé a empeorar. Al principio pensaba que era un periodo de mucho estrés, entonces yo pensaba que era por eso, que sé que empeoró de estrés, pero luego tuve una semana que empecé a sangrar de nuevo, que yo no me bajaba la regla con el DIU, solo tenía un manchado y empecé a tener un sangrado de verdad y con mucho dolor. Entonces pensé, esto no es normal. Entonces fui a urgencias porque estaba preocupada y ahí me ingresaron. 2 días más tarde volví otra vez porque tenía un dolor ya muy fuerte que no se pasaba con los analgésicos. Tomé un Enantium y un paracetamol, una buscapina y nada. Y ellos me habían dicho, si no mejoraba con la medicación pautada, que era esa, bueno, el Enantium y el paracetamol, que volviera. Entonces yo voy ahí y me tuvieron que dar tramadol y estuve ahí varias horas. Sí, la verdad es que la endometriosis es una enfermedad que para mí es la gran imitadora, porque es una enfermedad que, bueno, no sé si sabéis lo que consiste. Recuérdanoslo. Vale, la endometriosis es una enfermedad en la que el tejido que técnicamente debería estar dentro del útero, que es el endometrio, es un tejido que se descama con la regla, y es la propia regla, por razones que todavía no sabemos, probablemente algo de origen embrionario, pues se instala en superficies que no son dentro del útero. Pues por ejemplo en el ovario, en el intestino, sobre todo en la parte del recto, más cercana a la parte de la vagina, ligamentos, bueno, en muchas zonas. Ha habido casos de endometriosis en la pleura del pulmón o en el cerebro, pero bueno, esto es algo anecdótico. El problema cuál es que no es la cantidad de tejido que tenga, sino la ubicación donde esté. Entonces, da una sintomatología muy complicada de filiar y si no tienes la sospecha en la cabeza, muchas veces se te escapa. Porque, ya te digo, imita muy bien otras cosas. Entonces, hasta que no te hacen las pruebas pertinentes y indagan mucho, es posible que se nos hayan pasado muchas endometriosis, por desgracia, en esta vida. Y es un dolor que si se instala en sitios donde no debe estar, pues por ejemplo en zonas de contacto entre, por ejemplo, el recto y la vagina, o en alguna zona de algún ligamento, pues te puede dar un dolor terrible, tanto con las relaciones sexuales, al hacer de vientre, al hacer pis. Es francamente, la gente, bueno, yo he visto casos muy, muy dramáticos. Yo he tenido la suerte de trabajar con, que para mí ha sido el mejor, y es el mejor cirujano de España en esto, que es Juan Gilabert, y nos llegaban casos al hospital pues muy complicados, que bueno, pues él trataba como fenomenal, como siempre ha hecho, y eran casos que las mujeres realmente llegan con un estado de depresión, porque te incapacita para tu vida. O sea, no puedes desarrollar una vida normal. Y tienes primero que atinar con el diagnóstico y luego atinar con el tratamiento, que como bien decía Emma, muchas veces empezamos con un tratamiento moderado como es un DIU Mirena, que es un DIU que lleva unas hormonas que te atrofian ese tejido, pero con el tiempo
deja de hacer efecto. Entonces, a lo mejor ahí pues, el tejido puede haber invadido los uréteres o zonas muy complicadas que hay que intervenir, y es muy doloroso. Claro, es que yo hablaba contigo, Emma, hace algunos días y me decías que te habías sentido alguna vez incluso incomprendida por los propios ginecólogos y me decías, bueno, pero si hablamos alguna vez de esto, que vaya un ginecólogo o una ginecóloga que sepa de qué estamos hablando, porque a mí me ha pasado muchas veces que he ido y es que como que no me terminan de... ¿no? Sí, bueno, la primera ginecóloga que vi, ella me hizo una ecografía y no se veía nada y me dijo, es que está todo bien, no tienes nada, no tienes endometriosis, porque no se ve. Pero eso no es verdad. En la mayoría de los casos no se ve nada en las ecografías. Eso es verdad. La importancia, ¿no?, de pedir una segunda opinión y seguir buscando. Hay que atinar mucho en la exploración, ver puntos gatillo, pedir resonancias, es complicado. Y la ecografía es una prueba que para endometriosis o eres muy experto, como puede ser, no sé, gente muy crack, pues el doctor Alcázar en Navarra o el doctor García Oms, que conozco yo, se te puede pasar. No es que seas un mal ginecólogo, es que no lo ves porque no se ve realmente. Pues chicas, quiero que terminéis vosotras con lo que queráis. Al final podríamos estar hablando un poco de la situación. Bueno, yo quiero que termines también tú, Emma, y me cuentes cómo estás ahora también y qué perspectivas tienes respecto a lo que tú sufres, a lo que tú padeces habitualmente. Y bueno, Rocío, que me cuentes tú también de las muchas cosas que nos dejamos sin contar, que podríamos seguir hablando aquí de ginecología, que tienes las puertas abiertas para cuando quieras, o del estado de tus... profesional que tenéis muchas veces los ginecólogos, pues termináis con lo que queréis. Empiezo contigo, Emma. ¿Cómo lo ves actualmente? Tú ahora me decías que estabas mejor. ¿Cómo lo ves? Bueno, mejor depende, no exactamente. Depende, ¿no? Cuando estuve en urgencias, los médicos me dijeron que seguramente, o sea, los médicos ahí de urgencias me dijeron que seguramente era que el DIU ya no tenía suficientes hormonas para tratar la endometriosis y que seguramente con poner uno nuevo ya estaría mejor o volvería a estar como antes, o sea, no desaparecería la endometriosis, pero volvería a estar más o menos bien. Eso está un poco bien porque me lo han puesto solo hace 2 semanas, entonces sigo con dolores de momento, con sangrado intermitente. Pero esperemos que dentro de poco mejore. Puede mejorar, ¿no, Rocío, la cosa? O depende del... Es que cada caso es un mundo, pero es verdad que habría que estudiar si no se ha extendido la enfermedad, porque esto suena fatal, pero es como un cáncer que no te mata. Es decir, puede seguir extendiéndose, pero no acaba contigo, pero es verdad que te deja hecho polvo a nivel físico y de sintomatología. Entonces sí que pues, a lo mejor valorar una resonancia, un estudio de extensión para ver dónde están esos implantes. Sí. Y bueno, ¿Y respecto a ti? Respecto a mí, pues creo que es importante destacar... sobre todo ahora, con todo el barullo de gobierno que tenemos entre unos y otros y tal, que ahora se está hablando mucho del sistema sanitario y tal y cual. Primero, en relación a la endometriosis, destacar la importancia de la investigación. Conozco a investigadores maravillosos que tienen muchísimo interés y que no tienen fondos para investigar esta enfermedad. Una enfermedad que probablemente tenga la mitad de la gente que está en el Congreso, porque esto es así, pero no hay fondos para investigarla, cosa que me parece bastante ridícula. Y que esto es una parte de los presupuestos que deberían valorarse seriamente. Y luego a nivel de los médicos, pues podría estar aquí un año, básicamente decir que las condiciones de los médicos no son las condiciones del resto de sanitarios. Entonces, que por favor se valore y se dialogue con los médicos, que no se hable con todos los grupos a la vez, porque creo que tenemos mucho que decir. Creo que lo que se avecina es muy negro. Se van a jubilar 70.000 médicos en los próximos 10 años. Estamos hablando de que en España hay 120.000, o sea, más de la mitad. Vamos a quedarnos sin médicos y los que hay están quemados, con lo cual o hacen algo o tenemos un problema, pero no solo vosotros, sino la sociedad en general. Claro, que al final es el paciente que se va a quedar sin alguien que le atienda. Totalmente. Pues Rocío Belda, te agradezco mucho que hayas venido y Emma Cossens te agradezco también mucho y mucho ánimo, ¿vale? Gracias. Un abrazo.